Hola chicos, ¿cómo están tanto tiempo? Bueno, espero que estén bien en sus casitas, en sus hogares, ahí cuidándose mucho. Hoy nos toca encontrarnos a través de una pantalla, porque bueno, por esta cuarentena no podemos ir a la escuela, así que hay que cuidarse mucho. Yo estoy en mi casa, ustedes seguramente me están viendo desde sus casas, así que este tiempo lo vamos a mantener así, ¿sí? Con estos medios virtuales. Ustedes me van a ver a través de un celular, o a través de la pantalla de una computadora, para que podamos seguir eh, avanzando y seguir viendo todo lo que íbamos a ver este año en el aula, ¿sí? Para no perder todo este tiempo sin tener clases. Así que bueno, vamos a arrancar nuestra clase de hoy. Lo que vamos a hacer es hacer un poquito de memoria de lo último que habíamos visto cuando estuvimos en el aula, ¿sí? ¿Qué fue lo último que estuvimos viendo en ciencias sociales? Lo último que estuvimos viendo en ciencias sociales fue la materia prima y los productos elaborados, ¿sí? Habíamos hablado y habíamos dicho que los productos que se obtienen de la naturaleza se los llama o se les denomina materia prima y que después de muchas transformaciones, de diversas transformaciones, se obtiene un producto elaborado, ¿sí? Como por ejemplo habíamos dicho que de los duraznos, que sería la materia prima, se obtiene la mermelada. O habíamos dicho que de los árboles, que vendría a ser la materia prima, se obtiene la madera, que es con la que nosotros hacemos, bueno, no nosotros, pero las personas que trabajan en eso hacen sillas, mesas y bueno, y un montón de cosas más, ¿no? Habíamos visto algunos ejemplos. También habíamos hecho una actividad, ¿sí? Que ahora la vamos a ver en pantalla, que era una actividad que se trataba de unir con flechas. Teníamos que unir el animalito con la materia prima que ese animalito nos daba, ¿sí? Vemos en pantalla la actividad que habíamos realizado, donde a la derecha de su pantalla aparece una vaca, una abeja, una gallina, una oveja, y del lado izquierdo aparece la palabra lana, leche, huevos, carne y miel, ¿sí? Bien, seguramente eso ustedes lo tienen en sus cuadernitos porque lo habíamos corregido y todo en el aula, ¿sí? Esa actividad habíamos hecho para ver lo que era la materia prima. Habíamos visto otros ejemplos también, ¿sí? Pero esa fue una de las actividades que realizamos. También estuvimos hablando de los procesos que llevan estos productos, ¿no? Los procesos que antes tardaban mucho, que se hacían manualmente, y en la actualidad se tarda menos porque, ¿qué pasa? Habíamos visto que habían surgido máquinas, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo que habíamos visto en la clase, una imagen, ¿sí? Ahí la vemos en pantalla, ¿sí? Es la imagen que tenemos de cómo se elaboraban los autos antiguamente y cómo se hacen ahora, ¿sí? Cómo fue cambiando la manera de elaborar eh, estos productos. Vemos a nuestra izquierda que hay una imagen muy antigua donde hay muchos hombres armando un auto, ¿sí? Y del lado derecho podemos ver donde las máquinas están armando el auto. ¿Recuerdan que habíamos hablado que para hacer un auto antes capaz que se tardaba una semana y ahora con todas las máquinas quizá en una semana se hagan hasta 5 autos? Cambió muchísimo, ¿se acuerdan? Que hablábamos y nos sorprendíamos de cuán rápidas son las máquinas. Bueno, igual habíamos hablado de que esas máquinas también están controladas por personas, ¿sí? Bien. También habíamos visto, como vamos a ver, vemos en la pantalla, cómo se obtenía la leche, cómo se transportaba y cómo se vendía y cómo se vende en la actualidad. Podemos ver en la imagen, a nuestra izquierda arriba, una foto muy antigua, donde hay dos personas con una carreta, ¿sí?
Antiguamente habíamos hablado que, que la manera de ordeñar las vacas era manual, ¿sí? Se obtenía en forma manual, se llenaban esos tambos que vemos en la imagen y se subían a una carreta con la leche y una persona manejaba la carreta y la llevaba hasta los hogares de las personas, ¿sí? Después vemos a la derecha, arriba, cómo este trabajo que antes se realizaba manualmente, ahora se realiza a través de una máquina. ¿Ven cómo se ordeña la vaca? Y después, en la foto que está abajo, vemos toda la fábrica donde pasa la leche hasta llegar a su envase final, ¿sí? Y en la foto de abajo a la izquierda vemos los camiones que son los que cargan la leche ya envasada y la reparten en los supermercados o en el almacén donde nosotros vamos a comprarla, ¿sí? Bueno, ahora bien, hablando, ya que hicimos un poco de memoria de lo que era la materia prima, los productos elaborados, ¿sí? Estamos viendo cómo las personas trabajaban y cómo trabajan, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver imágenes de diferentes tipos de trabajo, pero quizás nos preguntemos, ¿qué es trabajar? ¿Sí? Ahí vemos la pregunta en pantalla, ¿qué es trabajar? Bueno, trabajar es realizar una tarea a cambio de una cantidad de dinero que se la llama sueldo o salario, ¿sí? Todas las personas que realizan un trabajo reciben a cambio un dinero por ese trabajo que realizan, ¿sí? Hay muchas personas que hacen trabajos en donde no reciben dinero, pero lo hacen porque lo hacen de corazón y porque quieren ayudar. Por ejemplo, les cuento que tengo una tía que vive en Bahía Blanca y ella cosió unas batas, que son esas batas que usan los médicos, que se las ponen arriba, y las botitas que son de tela con las que usan de protección también los doctores. Eso ella lo cosió, compró la tela, la cosió y se las regaló. Trabajó, pero ese trabajo lo hizo de corazón para ayudar a estos doctores que también están ayudando a todas las personas que se enferman, ¿sí? Pero, por lo general, cuando uno realiza una actividad, un trabajo, recibe un sueldo a cambio, ¿sí? Bien, ahora vamos a ver que hay muchos tipos de trabajos. Se realizan infinidad de trabajos diferentes en el mundo. Pero nosotros vamos a ver las imágenes de algunos trabajos, ¿sí? No vamos a poner todos porque no nos van a entrar en la pantalla, pero vamos a poner algunas imágenes, ¿sí? Bien, ahí observamos muchos tipos de trabajos diferentes, ¿sí? Vemos gente que trabaja en una verdulería, vemos policías, vemos médicos, ¿sí? Vemos los repartidores también, que ahora andan muchos repartidores. Como no podemos salir para hacer algunas cosas, ellos son los que llevan y traen lo que compramos o vendemos. Bien, ¿qué pasó con todos estos trabajos cuando se decretó la cuarentena? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Por qué se decreta la cuarentena? Porque salió este virus, que este virus se convirtió en una pandemia, ¿sí? ¿Y qué es una pandemia? Nos podemos preguntar, que es una palabra que la escuchamos mucho, pero quizás no sepamos el significado, ¿sí? Ahí vemos la palabra pandemia en la pantalla. Y pandemia es una enfermedad que se propaga rápidamente y afecta a muchas personas, ¿sí? En muy poco tiempo, ¿sí? Bien, como les decía, se la denomina pandemia porque enferma a muchas personas en muy poco tiempo y en casi todo el mundo, ¿sí? Por eso se le llama pandemia. Entonces, cuando se dijo que esto era una pandemia, sabíamos que iba a llegar acá a Argentina, donde vivimos nosotros. Por lo tanto, lo que hizo el presidente, dijo, bueno, antes de que llegue, vamos a decretar la cuarentena para que las personas se queden en sus hogares y no salgan y no se contagien, porque si salíamos nos íbamos a contagiar mucho más rápido, ¿bien? Entonces, gracias a que se tomó esa medida, no hubo y no hay tantos contagios como sí los hubo en otros países. Pero bien, retomando un poco el tema del trabajo, que es lo que estamos viendo
en esta clase, los diferentes tipos de trabajo, vamos a ver unos titulares que salieron en el diario, ¿sí? Cuando empezó todo esto. Ahí podemos observar en la pantalla un titular de diario que decía: decretan cuarentena obligatoria en todo el país hasta fin de marzo. ¿Sí? Como les decía recién, se decretó la cuarentena para que nadie pueda salir de sus hogares, solo los trabajadores que el presidente permitió, que son los trabajadores esenciales y que ahora vamos a hablar de ellos. Vamos a ver otro titular. Otro titular dice: exceptuaron a industrias y actividades que fueran consideradas esenciales, como les decía recién, ¿sí? Y vamos a ver un tercer titular que dice: las fuerzas de seguridad podrán detener autos que circulen sin justificación, ¿sí? Bien, ¿qué pasó cuando se decretó esta cuarentena? Como leíamos recién, solamente podían seguir trabajando las personas que hacían trabajos esenciales. Y nos preguntamos, ¿cuáles son los trabajos esenciales? Los trabajos esenciales son aquellos trabajos que nos ayudan a que podamos seguir viviendo, ¿sí? A que podamos seguir viviendo, que nos podamos seguir alimentando, que podamos seguir viviendo tranquilos y que si nos pasa algo nos podamos hacer atender. Por eso los médicos siguen trabajando, por eso la policía, quien nos cuida y quien controla que la gente que anda en la calle sea solamente los trabajadores esenciales, siguen trabajando, y también las personas que trabajan en la venta de alimentos, ¿sí? Tanto el que lo produce como el que lo vende. Entonces, esos trabajadores esenciales sí tienen la autorización y el permiso para seguir trabajando. Vamos a observar las imágenes de los diferentes tipos de trabajo nuevamente para ver cuáles son los esenciales, ¿sí? Ahí podemos observar en las imágenes, como les decía, que hay policías, hay médicos, están los que trabajan en las verdulerías, ¿sí? Ahí podemos observar diferentes tipos de trabajadores esenciales. Ahí no tenemos, pero también están los recolectores de residuos, que son muy importantes, porque si ellos no pasan a buscar la basura que uno tira, nos taparíamos de basura, ¿no? Y eso provocaría muchas enfermedades y muchas cosas malas. Así que no están todos en las imágenes, pero sabemos que hay muchos, ¿sí? Esos son algunos ejemplos. Bien, ahora lo que vamos a hacer es armar un listado. ¿Un listado de qué? Un listado de la protección, de los elementos de protección que utilizan estos trabajadores esenciales, ¿sí? Ustedes seguramente deben tener, porque ya les dimos el material para trabajar, deben tener un recuadro donde dice protección que utilizan, ¿no? Ustedes arriba deben tener escrito lo de los trabajadores esenciales, ¿sí? Y abajo el recuadro donde dice protección que utilizan. La protección que utilizan estos trabajadores esenciales, ¿sí? Y bueno, y si nos remitimos a las imágenes que habíamos visto, vamos a ver que muchos, o la mayoría, de trabajadores esenciales tienen barbijos, ¿sí? Son muy importantes porque nos protegen para que no respiremos ninguna enfermedad y para que nosotros, si estamos enfermos, no contagiemos al resto. ¿Bien? También podemos observar que muchos tienen esas máscaras faciales que son esas transparentes. Hay mucha gente, los doctores las utilizan, hay policías en la imagen que veíamos que también la utilizan, y hay muchas personas que salen a hacer las compras y que también la utilizan porque se sienten más protegidos. También están las gafas, que son las que se usan, las transparentes, porque bueno, más que nada y sobre todo los médicos, que son los que están en contacto con las personas enfermas, se tienen que cuidar mucho. Entonces ellos se ponen gafas, se ponen máscaras, se ponen los barbijos. ¿Qué más se ponen? Delantal ponen, ¿sí? Los delantales o algunos le llaman batas también. También hay en algunas imágenes algunos que usan guantes, porque con las manos tocamos todo el tiempo todas las cosas y ahí pueden venir muchos microbios que pueden enfermarnos. Entonces ellos también usan guantes.
Y un elemento muy importante que usan, por si alguno no, no tiene guantes o cuando se lo sacan o se le rompe, lo que hay que usar, que tenemos casi todos en casa hoy en día, es el alcohol en gel. ¿Por qué? Porque por más que nosotros nos lavemos las manos muy bien, a veces quedan algunos bichitos. Entonces, después de que nos lavamos las manos, nos colocamos alcohol en gel para eliminar cualquier bichito que pueda haber quedado y no se haya ido cuando nos lavamos nuestras manos. Por eso, yo les propongo que ustedes en sus casas piensen con sus familiares qué otros elementos de protección usan estos trabajadores esenciales, ¿sí? De los que estuvimos trabajando. Estos trabajadores usan muchos elementos, quizá seguramente aquí en este listado falten. Entonces yo les propongo que ustedes agreguen esos elementos y que en el próximo encuentro podamos compartirlo. Vamos a tratar de que el próximo encuentro sea un encuentro en donde yo pueda verlos a ustedes y ustedes puedan verme a mí y podamos charlar, ¿sí? Hay muchas aplicaciones, seguramente habrán escuchado de Zoom hablar mucho, entonces vamos a ver si podemos usar esa aplicación para poder hablar e interactuar, ¿sí? Y ustedes poder contarme qué agregaron a este listado y vamos poniéndolo acá, así cuando volvamos a la escuela vamos a armar una ficha y vamos a poner todo, vamos a juntar lo que ustedes agregaron más esto y vamos a armar un gran afiche de los elementos de protección que usan estos trabajadores esenciales, ¿sí? Bueno, por hoy vamos a finalizar esta actividad, esta clase, pero prontito en unos días nos vamos a volver a ver para seguir trabajando un poquito más con esto y ver un tema nuevo. Ahora les mando un beso enorme, les pido que se cuiden mucho y nos vemos en unos días.